Hoy te voy a retar sobre lo que sabes sobre ti mismo, tu autoconocimiento. Para vivir en este mundo ultra rápido, exigente, complejo de hoy en día, llenos de multitarea, de responsabilidades, de consumismo, que facilita caer en adicciones de todo tipo, de una cultura del confort que alimenta. Es difícil escuchar a tu voz interior, a tu voz real. No a ese crítico interno que nos machaca y nos dice cómo deberían de ser las cosas. Es difícil no estar sometido a su tiranía, a este dictador interno invisible que es el ego. Liberarte de su tiranía es alcanzar la libertad emocional, es libre para ser tú mismo, para elegir tu vida, con quién quieres vivirla, cómo quieres vivirla y ser feliz más allá de las circunstancias. Pero, ¿qué es el ego? El ego es una palabra tan usada para acá y para allá, tan manoseada que ya pocos conocen su significado real. El ego en latín significa yo y suele tener una visión muy limitada de la realidad, solo acepta su punto de vista, su modo de entender el mundo, incluso su manera de amar. El ego le gusta que las cosas sean como uno desea, que el mundo se ordene milimétricamente, de acuerdo a sus perspectivas, a su concepción personal de lo que está bien y de lo que está mal. No le gusta lo imprevisto ni lo espontáneo, las reacciones que escapan a su control y que expresen voluntad propia. Es preciso que empieces a renunciar a hacer cosas con tu ego, como tu ego quiere, disfrutarlas tal y como suceden. Es entonces cuando despertará tu verdadera consciencia de ti mismo. Luego nos mete en líos con las personas, nos mete en conflictos laborales, en conflictos sociales, en conflictos de pareja, familiares, entre grupos, entre países, etcétera. Y también en conflictos internos sobre uno mismo, sobre sí mismo. Este es el primer conflicto. Entonces, ¿cómo me sabotea la vida? ¿Cómo nos perjudica nuestras vidas? Bien, permíteme, antes de entrar en esto, que te pregunte o que te explore un poco de a quién no le ha pasado eso de que hay personas que jamás toman riesgos o se colocan en situaciones donde poder fracasar, pues no. Entonces, porque le temen al fracaso. No son capaces de salir de su zona de confort, ya que les atormenta lo desconocido, o no se sienten capaces de lograr un premio, ¿no? Un objetivo, una meta, ¿no? Un certificado profesional o un trabajo que sea un poquito retador, o esa pareja, esa chica o ese chico estupendo y maravilloso que creen tan lejos de sí mismo, ¿no? Porque no lo merecen. Prefieren un trabajo seguro, aunque esclavizante, y que no responda a sus talentos ni a su vocación. Prefieren vivir una vida gris, tristes o quizás amargados, o conformándose, sintiéndose víctimas de las circunstancias y culpando a los demás, al mundo, a la vida, pero no asumiendo su parte de responsabilidad en la elección de vida que han realizado. Quizás aquí estamos hablando de una carencia de propósito, de una renuncia a su propósito, a su ikigai. Hay, ¿A quién no le ha pasado un punto en la vida? A veces el ego ha roto mi vida. ¿Y ahora qué hago? El nivel de conflicto al que han llegado algunas vidas de algunas personas es tan inasumible que quizás a lo mejor has perdido la pareja, has perdido o incluso varias en serie. Es posible que siempre te pase una historia parecida, pero con actores distintos, con nombres distintos pero bueno, que tiene fuertes similitudes, pero con diferentes parejas o con diferentes puestos de trabajo o diferentes y recurrentes crisis financieras y realmente no sepas por qué y cómo las cosas llegan al mismo punto, a un punto de ruptura y de dolor. ¿Vale? Es posible, otras personas es posible que pierdan su patrimonio o que jamás lleguen a conseguirlo, por más que corran y corran hacia la prosperidad, pero se les escapa como agua entre los dedos. Su gestión financiera es un desastre, carecen de ahorros, viven atrapados en una vida sin recursos, sin salidas económicas, están ahogados y deprimidos, a lo mejor gastan y gastan gastan más de lo que les entra o gastan en cosas superfluas, el patrón financiero es un desastre. Y muchas veces puede ser por fruto de o a lo mejor pues por una mala racha prolongada, que efectivamente a quien no le puede pasar, que tiene una mala racha, ¿no? Viene un COVID y nos afecta a todos, obviamente, bien, pero llega un momento en donde más o menos te puedes ir recuperando, puedes ir capeando el temporal. Hay personas, como me ha pasado a mí, que yo estoy viendo que hay personas que es que tienen un freno psicológico o emocional, ¿vale? Eh, Hay creencias heredadas, por ejemplo, de los padres o de la gente de crianza que te dicen eso de que el dinero es sucio o que yo no lo merezco o te dicen yo no sirvo para nada
Entonces nos estamos desvalorizando y nos condicionan a tomar decisiones de vida, que pueden ser decisiones financieras, decisiones de pareja, decisiones de elecciones de trabajo o de qué estilo de vida vivir, ¿vale? Muchas veces también nos obligan a decidir qué estudiamos o qué dejamos de estudiar, qué estudios abandonamos, aunque sea nuestra vocación y lo que nos nutre. Y en fin, y todo esto no nos damos cuenta. Otras personas puede ser que alcancen un punto de ruptura en su vida, una caída al vacío, ¿no? Que su vida haya alcanzado un nivel de caos, de crisis existencial, en donde esas viejas metas, esos objetivos, esos propósitos, ahora carecen completamente de sentido. Puede que se vean caminando sobre unos raíles, ¿no? Un trabajo sin sentido, una familia al que no encuentra en su lugar, o su afecto, una vida vacía de sentido, de ilusión, una salud resentida por múltiples y frecuentes achaques que no cesan, crónicos. En fin, que sienten que todo esto, lo que están viviendo, no resuena ya con ellos mismos, pero no saben poner palabras a ese sentimiento de fondo que ambienta su vida emocional. Otras personas han hecho daño a otros, bien sea por egoísmo, bien sea por abuso psicológico, por abuso de poder, por adicciones, y estos han soportado ese daño o han infligido conflictos personales severos, ¿no? Otras personas han tenido problemas de salud, tienen enfermedades que son de tipo crónico, que no mejoran porque el origen es emocional o fruto de un estilo de vida moderno, que es un reflejo de vida que refleja unas dificultades para afrontar el estrés, la presión, los miedos, ¿vale? De cómo ese hambre emocional, las adicciones a la comida, al alcohol, a las relaciones tóxicas, a las redes sociales, a las pantallas y un sinfín. Estamos en un momento en donde la salud mental hoy en día es uno de los malestares estrella, ¿no? Ya no solamente la salud física, ya todas las enfermedades infecciosas han sido controladas y ahora tenemos enfermedades físicas que son de tipo crónico y muchas de ellas provienen del estilo de vida y otras provienen de la salud mental. Uno de los malestares estrella, malestares psicológicos estrella, se llama, que ya están llenando los consultas de salud mental, son la ansiedad y la depresión. Esto es fruto del colapso de la capacidad de gestión emocional de los conflictos internos, del desconocimiento de cómo somos por dentro y de cómo manejo mis estados interiores para vivir mejor. Hoy en día la vida es fast and furious, es rápida, es muy compleja, es muy desafiante y como para no tener una mente entrenada, ¿vale? Y un ego educado, es decir, no puedes ir por ahí sin conocer bien tu personaje interior, tus mecanismos interiores, cómo funcionan en tu contra y cómo trabajar sobre ellos para que funcionen a tu favor, ¿vale? Entonces, en definitiva, este personaje interior es un mecanismo de cómo manejarte en el mundo, de cómo defenderte de todo esto, del dolor, de la presión, del malestar. Aunque ese mecanismo te meta hoy en día, si no lo tienes afinado y educado y controlado, te va a meter en más líos de los que debería ayudarte, ¿no? Entonces, también tenemos otro problema, que es la sobresaturación estimular y el síndrome del cortisol perpetuo, que nos intoxica por dentro y no sabemos cómo contrarrestarlo. Cómo manejamos cómo manejarnos para no vernos inundados por la rabia, por el enfado, por la tristeza, por el pesimismo, por el miedo, por la preocupación y la ansiedad. No sabemos qué hacer. Entonces, en definitiva, lo que te estoy planteando es, hay demasiados traumas o hay demasiadas heridas emocionales sin sanar, entendiendo la palabra trauma como el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Me refiero a esos acontecimientos que hieren nuestro sentido de la seguridad y del bienestar, que nos llenan de creencias falsas o destructivas sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Estas heridas pueden sobrevenir o ocurrir en la primera infancia y también a lo largo de toda nuestra vida. Por todo esto no podemos estar sanos y felices, ser nuestra mejor versión de uno mismo, ni nos sabemos cuidar nuestra mente, no sabemos curar nuestras heridas y protegernos de una vida exigente, compleja, ni de los vaivenes de la vida. Para cuidar nuestra mente necesitamos saber, lo primero, cómo funciona. Necesitamos saber cómo funciona la mente en general, en sí, pero nosotros mismos, en nuestro caso particular, ¿no? Tenemos que conocer nuestro manual de usuario. Yo te diría una pequeña broma que siempre gasto. ¿Conoces tu manual de usuario? ¿Realmente crees que lo que sabes de ti es realmente como tú eres? Hoy vamos a desafiar este autoconocimiento. En este curso vamos a desafiar este conocimiento. Estas son algunas de las posibilidades más frecuentes en que se manifiesta el ego en tu vida, influyéndote desde tu inconsciente, tomando el volante de tu vida
y tú solo vas de pasajero, vas de copiloto. Aunque tú creas que vas de piloto, no te has dado cuenta de que te has cambiado de asiento. Bien, nuestro ego tiene la capacidad de influirnos en todas las decisiones que tomamos y en las acciones que determinan nuestro destino. Podemos llegar a ser esclavos de nuestro ego sin darnos cuenta. Es ese dictador interno, ¿vale? Entonces, aprender acerca de la relación que mantenemos con él es imprescindible para tomar conciencia de cómo nos influye y de lo fácil que resulta caer en su dominio. Esto es responsabilizarnos del ego y aquí lo tienes con mayúsculas, ¿vale? Es conocer la función que tiene el ego en nuestras vidas para poder así identificarlo y responsabilizarse de él, ¿vale? El ego no es una cosa externa a nosotros, representa nuestro yo, nuestra identidad con la que nos mostramos a los demás y ante nosotros mismos. Está constituido por todas nuestras experiencias, aprendizajes, por todos nuestros miedos y heridas sufridas, ¿vale? En definitiva, mediante esta estructura de la personalidad llamada ego, nos defendemos o tratamos de manejar aquello por lo que hemos sufrido, el dolor, por lo que hemos sentido angustia y nos atemoriza, el estrés y la presión, las humillaciones, los rencores, las desgracias, el maltrato, todo se ha quedado grabado en nuestro ego. Y a menudo no da la mejor respuesta. Por ello nos metemos en problemas y somos infelices. Porque es como si tú llevas a una persona, no le entrenas de cómo se conduce un vehículo, no pasa por sacarse el carnet de conducir y lo dejas solo en la autopista o en mitad de una ciudad a un montón de personas sin saber conducir con un coche, que es una máquina con la que te puedes estrellar y puedes llevarte a otros por delante. Entonces, perdóname la metáfora, pero es un poco así, ¿no? El ego se manifiesta en nosotros mediante una constante lucha por tapar debilidades, por mantener una apariencia de fortaleza y distanciamiento emocional. Representa nuestra conducta más infantil, lo que no has aprendido de los errores, la que ha quedado anclada en el pasado. Entre comillas, intenta protegernos de asuntos como lo nuevo, la novedad, la intimidad, el contacto cercano one-to-one, el acercamiento, el compromiso, el amor, entre otras cosas. Vamos allá a ver cómo nos perjudica ya en nuestras vidas. Cuando no tomamos conciencia de nuestro ego, puede haber adquirido un dominio de nuestra conducta, ¿vale? Y entonces vemos como algo normal el rencor, la vanidad, la violencia, la posesión o la destrucción. O sea, fíjate la falta de conciencia que tenemos, que hemos normalizado todo esto, ¿vale? Entonces, el ego es el verdadero motivo por el que sufrimos. Al alimentarlo y darle poder para que gobierne nuestras vidas, no nos estamos haciendo ningún favor. Al no responsabilizarnos de él, actuamos de modo automático, caemos en estos automatismos, en estos secuestros emocionales y no tomamos conciencia de las consecuencias que conllevan nuestros actos. Nos alejamos de nuestra esencia, de nuestra humanidad, alimentando nuestro ego. Y acaba siendo inevitable caer en la infelicidad, en el sufrimiento, ya que el ego se alimenta justamente de esto mismo, de la miseria, de la tortura, a nuestro bienestar, de nuestras posibilidades de adentrarnos en nuestro bienestar, en nuestra paz interior, en nuestra felicidad. A través del ego nos sentimos mal y no reconocemos lo que necesitamos, ¿vale? Lo que queremos, muchas veces no sabemos lo que queremos andar en zapato de tacón cuando lo que necesitamos es un mocasín o una deportiva, ¿vale? Incluso nos hace sentir mal hasta por entregarnos al amor. Es como si estuvieras haciendo algo ahí que te impide, coño, ser feliz, de definitiva. Es nuestro juez interior más severo y a la vez más injusto. Nos hace cobardes en el amor, nos hace competitivos, quizás en el trabajo, nos hace egoístas en la vida en general y desconfiados ante los demás. Nos convierte en sujetos pasivos desde la posición de víctimas. A través de este victimismo, y quiero hacer hincapié en ello, todo lo que nos sucede lo asociamos a causas externas. O sea, eso me está quitando a mí la responsabilidad que tengo yo, por ejemplo, de haber permitido esa situación o de haberla tolerado o no es excusa de tomar acción. ¿Vale? Entonces, las causas del malestar fuera, siempre están fuera. Yo, responsabilidad cero. Y dentro de mí, no. Yo manejo bien las cosas, ¿vale? Yo estoy ok. Nos quitamos así toda la responsabilidad de lo que sucede en nuestras vidas, regodeándonos del daño que nos han hecho, quedándonos pegados a nuestro sufrimiento y malestar en el pasado. Y dale que te pego removiendo el cu de mierda.
¿Qué tenemos que hacer para disminuir la influencia del ego? Para poder ser personas más responsables sobre nuestras vidas y conscientes, sobre todo nuestro desarrollo como personas, ¿no? No se trata de borrarlo con una goma de borrar, ni de eliminarlo, ni de desprendernos de él, ¿vale? Es un poco las palabras que se han dicho. Hay que matar al ego, hay que trascender el ego, es mucho más correcto, ¿no? El trabajo personal a realizar sería el de disminuir su influencia en nuestras vidas. Para ello necesitamos primeramente conocerlo y luego ir haciendo una transición, ¿vale? Tomar conciencia de cuándo es el que está tomando la posesión de nuestros pensamientos y actos, y al hacerlo, hacernos conscientes, ¿vale? Es cuando podemos dominarlo, podemos transformarlo, podemos superarlo. Es decir, la actitud que nosotros queremos tomar, que qué respuesta yo haría, que es más inteligente que esta otra, y comprender también por qué está sucediendo esta respuesta, de dónde viene, ¿vale? A lo mejor viene de heridas del pasado, tanto de la vida adulta como de la vida de niños, y eso es lo que tenemos que sanar. Entonces, cuando somos capaces de educar a nuestro ego, nos liberamos de actitudes que nos generan sufrimiento, como la necesidad de tener razón, como sentirnos ofendidos por creer que los demás nos atacan, cuando no es así. La necesidad de ganar y triunfar para ser los mejores, la necesidad de sentirnos superiores a los demás, identificarnos con nuestros logros, situaciones de valor personal en ellos, o el deseo de la posesión y de tener más cosas a lo loco. A ver, es importante ser conscientes de nuestro ego, trabajarlo y observarlo desde fuera para que no nos absorba. En todo caso, podemos atravesar nuestro ego, ¿vale? No es borrarlo y sacarlo fuera, escindirlo de nosotros y sacarlo fuera como si fuera caca, la basura del día, ¿vale? No. A ver, por una parte, tenemos que encontrar un equilibrio entre hacer valer nuestros motivos y necesidades, pero también escuchar los de los demás y encontrar un punto de encuentro. De esto se trata manejar el ego, ¿vale? No siempre ir a yo, egocentrismo, sino también tener en cuenta el entorno, las otras personas y encontrar un punto de encuentro. Cuando todo el mundo buscamos este punto de encuentro, es muy fácil manejar una vida social y unas relaciones, ¿vale? Un ego trascendido no mira hacia adentro, sino mira hacia afuera. Por lo tanto, se libra del egoísmo material y lo pone a trabajar al servicio, no solo de uno mismo, sino de los demás y de la propia sociedad. ¿Vale? Bien, otra pregunta. ¿Por qué es importante la educación del ego? Pues la educación del ego no es tarea sencilla, aunque sí resulta necesaria para la sanación real de nuestras almas, de nuestro cuerpo, ¿vale? Y si deseamos cambiar el mundo, las manifestaciones del ego son causa de los malestares e injusticias en este mundo, pero a nivel colectivo, ¿vale? O sea, en plan tocho. Entonces, debajo de capas y capas de ego, ahí estás tú, quien tú eres de verdad. No quien es ese montón de automatismos, de creencias falsas, de condicionamientos del mundo, de la familia, condicionamientos heredados de tu clan, de tu linaje o aprendidos malamente por tus experiencias en el mundo y no has encontrado la mejor manera de resolver esto. Tu ego es esa ansiedad, esa depresión, ese miedo, esa baja autoestima. Tu ego son esas emociones de preocupación, esa rumiación constante. Tu ego es ese miedo al futuro, ese no desprenderse del pasado. ¿Vale? No te confundas con tu ego. Sobre identificarte con sentimientos de miedo, de ansiedad, de preocupación, de ira o tantos otros estados aflictivos, es el error que cometemos. Cuando sostienes una piedra en la mano, ves una cara y es de lo más real. Sí, es verdad. Pero te estás perdiendo la otra cara, la que no ves. Y la roca tiene ambas caras. Tú tienes ambas caras. Cuando estamos viendo constantemente y funcionando en el lado del ego, no vemos el lado de nuestra verdadera esencia, quién realmente somos en todas estas cosas automáticas que no nos favorecen. Entonces te voy a decir un par de cosas. Por una parte, el gran problema de la mente egoica es que explica todo desde el punto de vista único y racionalista, ¿vale? Es muy sesgado, ¿vale? Trata de darle explicaciones y un significado mucho más pequeñito que el real. Cuando estás en el ego, la mente, cuando estás en el ego, la mente lo puede interpretar
como unas campanadas, no como un despertador, ¿vale? Si dejas de analizar y de juzgar y empiezas a experimentar, puedes empezar a transformarte. Por eso yo digo siempre que todos estos programas lo importante no es analizarlos antes, sino sumergirse en la experiencia para comprender realmente. Es la diferencia entre entender y comprender. Entender, entiende el intelecto, pero comprendes a través de los sentidos y de tus capacidades que son adicionales o además del intelecto, ¿vale? Entonces, no hay que enjuiciarlo las cosas desde la ignorancia. Una cosa es entender racionalmente desde la base materialista y otra es comprender, que es lo que te estoy diciendo yo, desde el sentir, desde el corazón, desde la experiencia. Por ejemplo, si tú me permites, si yo te hago una pregunta, ¿qué es el amor? O cómo es un orgasmo con tu pareja, pues puedo escribirte desde el punto de vista racionalista, por ejemplo, la bioquímica del amor con la bioquímica de la neurociencia del sexo, ¿vale? O del orgasmo, o desde la psicología, si quieres incluso te puedo describir cómo es eso desde la vista de una obra literaria de un literato, ¿vale? Pero jamás te voy a escribir todo esto, pero jamás vas a saber realmente lo que es, cómo es sentirse así, enamorado, cómo es sentirse unido con tu pareja en el sexo a través de un orgasmo, cómo es vivir desde el amor si no lo experimentas tú mismo. O sea, realmente la experiencia es lo que te va a transformar, no lo mucho que leas. Por eso los libros de autoayuda, si no generas esa experiencia, no me sirven de nada. Y para ello es de entregarte sin reparos a esta experiencia de una forma sin paracaídas, ¿vale? No desde el juicio crítico, sino desde una genuina apertura mental y corporal. Cuando digo corporal es porque el cuerpo nos ayuda a sentir, es el receptáculo de donde se siente. Y así se inicia este viaje hacia conocer tu ego, esas cosas que tú no eres, esas capas y capas de condicionamientos aprendidos y heredados. ¿Quién habita ahí debajo? Toc, toc, ahí estás tú. Pero claro, te has anulado, ya no te acuerdas ni cómo eras tú. Segunda cosa que te voy a decir, cuando miras la vida a través del ego, ves solamente una cara de las cosas, de los acontecimientos, de las personas y te pierdes la otra cara, ¿vale? Es lo que hemos dicho antes. Lo ves a través de esos sentimientos de frustración, de enfado, de rabia, de impotencia o de sentimiento de inferioridad, de necesidad de control o de miedo a ser rechazado. Todos esos estados aflictivos que causan nudos emocionales y mucho malestar interior. ¿Por qué no mirar las cosas desde el punto de vista del amor, de tu esencia, de tu verdadero yo? Sí, ya sé. La cuestión es que cuesta mucho desprenderse de esos automatismos que están anidados en nuestro inconsciente de toda la vida. O sea, eso ha echado ahí unas raíces colosales. Retirarlos capa a capa requiere coraje, requiere constancia, requiere maestría también, te voy a decir, ¿no? Ole, y requiere que tomes esa decisión que va a cambiar tu vida. Ahora te voy a dar razones por las que debes de controlar y de educar a tu ego. Primera razón, te impide crecer. Demasiado ego hace que una persona obstinada sea muy obstinada y hace que comiences a dejar de escuchar a otros que te dan valiosos consejos, así los dejas de escuchar y vas siempre repitiendo los mismos errores por el mismo surco. Así que te va a hacer que te escuches únicamente que a ti mismo y es un hecho verificado que aprendemos de otras personas, lo que se llama aprendizaje vicario, a gente que es mucho más sabia que tú, que ha tenido experiencias y que te puede enseñar para que no cometas los mismos errores. Pero claro, si tú no escuchas a nadie, pues no creces, no aprendes, ¿no? Y eso te va a impedir también tener éxito. Segunda, te hace ser codicioso. Y esto es algo muy peligroso, porque el ego simplemente hace querer tener más y más en la vida, acumular más dinero, acumular más fama. Bueno, mira, hasta un punto está bien que uno quiere progresar en la vida y quiere hacerse con un cierto dinero, con una cierta buena reputación, con una cierta... Pero hay momentos en los que ya esta situación es desbordante, ¿no? Hay personas o sea, hay personas que ya se convierten en ese tipo de personas en donde ya no les importa nada más que uno mismo y nadie más, y no importa acumular dinero a costa de la vida de otras personas, ¿no? Aquí es lo que está pasando, por ejemplo, con estos fondos buitre que están rigiendo las residencias de ancianos, ¿no? Que están soportando las residencias de ancianos. Con tal de tener buenos beneficios, no importa el mal servicio o el daño que se pueda perjudicar a todas estas personas usuarias. 3. El ego bloquea el amor que viene hacia ti. Bien, como te dije antes, el ego
te hace ser el tipo de persona al que no le importan los demás, ¿vale? Por lo general te hace ser menos cariñoso, puedes lograr conseguir todos los éxitos que alguien desee, pero las personas te van a evitar porque tienes mala onda, mala vibra, un ego desmedido. Además, algunas personas nunca se arriesgan a que le diga que no, por lo tanto, tratarán de invitarte a cualquier cosa. Y al final terminarás siendo no amado en nombre de tu ego, baja ese ego y el amor vendrá a tu vida. ¿Vale? 4, te agrega más estrés. El ego te hace querer controlarlo todo y estar delante de todos. Imagínate despertarte todos los días con tal ambición. La vida se volverá tan dura que cuando termines agregando más y más estrés sobre ti mismo, todo en nombre de tu ego. Y cuando alguien te decepcione, te sentirás sumamente defraudado y celoso. Tu ego te dejará frustrado con todo. Dicen que las personas más felices son aquellas que viven una vida libre de estrés, ¿vale? En este sentido, hablamos de estrés, no de cargas de tareas. Estamos hablando de cosas distintas. También es importante saber delegar, que eso es muy importante. Así que, 5, aparta a la gente amable lejos de ti. El ego puede atraer a algunas personas equivocadas a tu vida, también es cierto. Sin embargo, va a alejar de ti a esas personas que realmente les importas. A mí personalmente me encanta estar cerca de personas que pueden motivarme y no aquellos que quieren mostrarme que son mucho mejores que yo. Demasiado ego te hará estar en compañía equivocada o vivir una vida solitaria. La verdad es que nadie quiere ser amigo de una persona egoísta. Es verdad. 6, te hace ser menos compasivo, porque te impide ver lo bueno que hay en otras personas, te impide ver que está el sufrimiento de otras personas, te impide hacer algo, por tanto, para arreglar ese sufrimiento de esas personas y simplemente te centras en lo peor de los demás y la mayoría de las veces te vas a poner a la defensiva. Así que te va a hacer ser muy crítico, muy duro con la gente, juzgas a las personas en función de sus cosas negativas y la mayoría de las veces son pequeñeces o cosas que se pueden pasar por alto perfectamente. Por tanto, vas a terminar como una especie de mal rollito con todo el mundo, odiando a la gente, reprochándole cosas, en fin, como con una distancia separada de la gente. Y luego te va a hacer también pensar que los demás te están atacando a todas horas y bueno, la verdad es que no tiene nada que ver con la realidad. Por tanto, 7, el ego también te hace ser competitivo, pero de una manera muy poco saludable. A ver, un poquito de competición también es bueno, o sea, también es saludable, pero también hay que darse cuenta que las personas egoístas tienden a ser muy ambiciosas, no pueden hacer cualquier cosa para lograr lo que quieren, pasar por encima de quien sea y pueden llegar pues eso, a dañar a quien sea. Entonces, claro, esto hace que la gente no quiera desearles que los demás tengan suerte en la vida. O sea, empiezas a desearle lo peor para el de enfrente. Y te va a fastidiar, va a ser el ego es envidioso, te va a fastidiar cuando los demás consiguen cosas o les va bien, simplemente. 8, el ego te hace ser muy crítico. Pues es que ya lo estamos viendo, el ego tiende a criticar todo y a todos. Imagina vivir una vida en la que todo lo que haces es señalar las cosas con el dedo apuntador que hacen otras personas y criticarlas. Pues esto, así no se disfruta de la vida y la gente lo único que ves es el lado negativo de todos y así no vamos a ninguna parte. Ser feliz en la vida significa reconocer las cosas positivas de tu entorno. Conclusión, el ego es un destructor de vida. Todo lo que hace es apartarte de las personas correctas y de las cosas positivas que hay en tu entorno. El ego te va a hacer vivir una vida frustrada, pero lo mejor que puedes hacer es controlarlo, es educarlo. Es una herramienta muy importante, pero si solo se usa para obtener ganancias personales, se convierte en una gran fuente de infelicidad. ¿Tú quieres ser feliz? Pues educa ese ego que te consume. Las claves para mejorar, y ya con esto prácticamente terminamos. Lo primero es mantener a tu ego, es entender tu ego y cómo funciona para ser capaces de dimensionar el daño que ha generado en nuestro bienestar emocional. Una vez que hayas comprendido cómo se genera, ¿vale? Lo genera, podemos tomar conciencia de él, ¿vale? Y aceptarlo. Bueno, esto es lo que ha pasado, no pasa nada, ¿vale? Entonces ahí es cuando podemos dejar el ego a un lado y empezar a trabajar en nuestra autoestima. Y en este programa lo que venimos es a explorar este ego, cómo se manifiesta en mí y cómo lo puedo educar. En cada semana vamos a abordar un tema en profundidad.
Aunque todos los temas es verdad que interactúan, no son compartimientos estancos. Entonces vas a ver que cuando eleves un tema, el otro vas a tener que elevarlo también y todo va a tener que ir como simultáneamente. Interactúan entre sí. Así que nada más, te animo a que prosigas y te doy las felicitaciones porque realmente creo que has hecho una elección muy buena, muy correcta.